Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias o su tableta o su teléfono al capítulo 4 de Santiago. Vamos en el capítulo 4 de Santiago. El capítulo 4 de Santiago. Y tenemos que recordar, hermanos, que lo que nosotros leemos en la Biblia, como por ejemplo Santiago, decimos el libro de Santiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que capítulo 4, por ejemplo, el de ahora, capítulo 4, vamos a ver versículos del 1 al 12. Tenemos que entender que cuando lo escribió Santiago, no le puso capítulos ni versículos. Era una carta. Cuando usted escribe una carta, escribe así, capítulo número 4, versículo 1, versículo, ¿verdad que no lo escribe una carta usted así? Usted tiene en su mente un tema que principalmente le importa, que lo movió a escribir esa carta a esa persona y va desarrollando el tema, ¿verdad? Y puede parecer como que son diferentes temas, pero todos están relacionados con el propósito de su carta, ¿verdad? Todos están relacionados. Así también, cuando vemos, por eso es que siempre hablamos del contexto, siempre vean el contexto para que no saquen fuera de contexto un pasaje, que es más fácil sacar fuera de contexto un pasaje cuando lo tenemos así separados, por capítulos y versículos. Si no estuvieran separados, si nomás tuviéramos la pura carta, que se hacen los capítulos y los versículos para referencia, más fácil podamos encontrarlos. Pero si los tuviéramos todo como una carta, sería muy difícil sacarlo fuera de contexto porque estamos leyendo. A ver, ¿dónde está la parte que quiere enfocarme? Aquí, mira. Pero ya no me pierdo el contexto de la carta. Entonces, así también, cuando vemos aquí en este pasaje, tenemos que entender que Santiago continúa como desde el principio. Desde el capítulo número 1 nos dijo lo que era principalmente la preocupación de él. Y la preocupación de él es, como nos dijo en el capítulo 1, versículo 22, dijo, mi preocupación es que ustedes se conviertan en oidores de la palabra de Dios únicamente y no hacedores de ella. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que sigue escribiendo es en contexto a eso, de que podamos evaluarnos nosotros y ver si yo caí en esa falta de nomás ser un oidor, conformarme con oír. Y en realidad, ¿verdad? Cuando uno escucha un buen mensaje es hasta en cierta forma entretenido. Por eso es que hasta uno dice, ni me aburrí. Se fue rápido, ni me aburrí. Entonces hay entretenimiento, pero lo malo que Santiago dice, a que tú te conformes con tener entretenimiento bíblico, porque no debe de ser ese el propósito de la palabra de Dios. Tú escuchas la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y desobedecerla, hacerla. Y por eso dice Santiago, porque la bendición va a estar cuando tú la escuches y la hagas. No va a haber bendición cuando tú lo escuches y no la hagas. Al contrario. Entonces, él continúa de ahí trayendo los diferentes temas que hemos visto y el último, ¿verdad?, que cubrimos, que fue sobre las diferentes clases de sabidurías que hay, las tres diferentes clases de sabidurías que hay. Entonces, en realidad, como aquí, cuando entra el capítulo 4, pues nosotros tenemos un corte y decimos, capítulo número 4, como diciendo, borrón y cuenta nueva, un tema diferente. No, él está continuando con lo que a él le importa, con lo que a él le interesa. Y entonces, si él ya nos dejó en claro y nos dijo, mediten, ¿cómo están ustedes operando en su vida? ¿Con la sabiduría de Dios o con la sabiduría humana, carnal, terrenal, mundana y diabólica?
¿Con cuál sabiduría están ustedes operando? Y ahora nos dice, bueno, ¿verdad que en ese mismo sección que vimos nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién está verdaderamente poniendo en práctica esta sabiduría divina, la sabiduría de Dios? Dice, que lo muestre con su buena conducta, que lo muestre con su vida, que lo muestre con su vida. Esa va a ser la prueba máxima y final de que una persona está viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y ahora, continuando con esa mentalidad, dice, ok, si en tu vida se caracteriza por tener toda clase de conflictos, ¿estarás tú operando de acuerdo a la sabiduría de Dios? Si tu vida se caracteriza por vivir en paz, por ser un promotor de paz, por procurar la paz, ¿estás operando bajo la sabiduría del hombre o la sabiduría de Dios? Entonces, vamos a empezar a leer este pasaje en el capítulo 4 y vamos a ver cómo Él nos habla aquí de este conflicto, esta guerra en la que nosotros podemos tener. Y estas tres clases de guerra que vamos a ver aquí es guerra entre nosotros, conflictos entre nosotros, con los hombres, conflicto interior con nosotros mismos y conflicto con Dios. De esas tres clases de conflictos o guerras está hablándonos aquí Santiago. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Que Dios bendiga su santa palabra. Entonces, como pudieron ver, Santiago, ¿verdad?, continúa con su preocupación de que verdaderamente, así como somos buenos oidores de la palabra de Dios, que también seamos buenos hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, como humanos, todos somos muy propensos al conflicto. ¿Okay? ¿Verdad que es fácil envolverse en un conflicto? Si alguien nos ofende, si alguien... Simplemente, cuando uno va manejando, ¿cómo reacciona usted cuando alguien se le mete así? ¿En la carne o en el espíritu? Yo he sabido de cristianos que hasta se bajan a pelear. ¿Se imaginan ustedes? Y pues a cantar, ¿verdad?
el corito, ¿verdad?, de la bienvenida. Nada más que en este cambiarle, yo te clavo en el amor del Señor. Entonces, vemos nosotros que somos muy propensos al conflicto, hermanos. Y Santiago lo sabe porque él es humano como nosotros, ¿verdad? Pero a la misma vez está diciendo, hermanos, acuérdense que son cristianos. Y como cristianos, ese nombre que llevan significa que representan a Cristo. Representan a Cristo. ¿Cómo están representando a Cristo? Para que representemos fielmente a Cristo, y aquellas personas que están todavía en tinieblas, que no les ha amanecido, dice, van a tener que ver a Cristo en ti, puesto que tú lo estás representando. Él ya no está aquí en la tierra, pero ahora Él se ha multiplicado aquí en la tierra a través de su iglesia, los creyentes verdaderos. Dice, ahora es la responsabilidad nuestra que puedan ver a Cristo, que puedan entender a Cristo, que puedan recibir a Cristo. Entonces dice, por eso es que me preocupa de que se estén conformando nomás con oír, y no hacer la palabra de Dios. Porque así no vamos verdaderamente a representar a Cristo. Nos estamos representando a nosotros mismos únicamente. Es todo lo que la gente perdida va a poder ver, nada más a una persona igual que yo. Y muchas personas dicen, pues, ¿qué hay diferencia entre tú y yo? Pues nomás que tú vas a una iglesia y yo voy a otra. Es todo lo que pueden ver a veces, cuando no debe de ser así. Y eso es a lo que Santiago nos está diciendo. Entonces, vamos a comenzar con el conflicto entre nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es como comienza Santiago. Fíjense cómo dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Nosotros muchas veces podemos creer, cuando vemos el libro de los Hechos, el inicio de la iglesia, y podemos romantizar a tal grado de decir, ay, como que era la iglesia perfecta, la iglesia del libro de los Hechos, y luego se extendió la iglesia a diferentes lugares, ¿verdad?, de Europa, y podemos nosotros creer que eran las iglesias perfectas, pero no, eran iglesias igual que las nuestras, iglesias que tenían sus guerras y sus conflictos. Y ¿saben qué? Que vamos a ver eso más adelante, pero no es para que vayamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor siempre ha estado constituida por verdaderos creyentes y falsos creyentes. Que el Señor Jesucristo ya nos lo advirtió antes de establecer la iglesia, advirtió, y nomás que lo dijo en forma de parábola, y dijo, en la iglesia siempre va a haber el trigo, que es la verdadera cizaña, que es la verdadera... Son los verdaderos creyentes, el trigo, y la cizaña, los falsos creyentes. Ahora, ¿por qué la cizaña representa a los falsos creyentes? Bueno, porque la cizaña, cuando crecen, se ven idéntico que el trigo. No puede uno diferenciar, la espiga es igual. Cuando se sabe cuál es trigo y cuál es cizaña, es a la hora de dar el fruto. El trigo sí avienta su semilla, la cizaña nada. Y luego, si son flojos los que empiezan a piscar y recogen parejo trigo y cizaña, y usted llega a comer alimento hecho con revoltura de trigo y cizaña, la cizaña revuelve el estómago, enferma. Y es por eso que Jesucristo lo puso de esa manera y dijo, miren, la cizaña les va a enfermar la iglesia. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Ahora es una pregunta que está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y Santiago también lo sabía, que el que nosotros podamos entender el porqué de las cosas nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos no hacer aquello o hacer lo que se tiene que hacer. Por eso es que hace la pregunta, ¿saben ustedes el por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿Saben ustedes por qué? Y claro, ¿verdad?, que lamentablemente también encontramos conflictos en las iglesias.
Aquí, ¿verdad? En las iglesias es donde principalmente debería de reinar la paz. Jesucristo dijo, mi paz los dejo, mi paz os doy. Y no se las doy como el mundo la da. Entonces, aquí es donde debe reinar la paz de Dios, que es una paz sobrenatural. No es la paz del mundo, no es la paz que el hombre puede experimentar cuando se siente seguro financieramente. Y dice uno, ay, qué paz, tengo pagado todo y tengo hasta un buen colchón en los ahorros y esto y lo otro. Qué paz. Esa es la paz del mundo, pero eso no es la paz de Dios. Y es aquí, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que entender, porque el ideal de Dios para nosotros como su pueblo, su iglesia, su familia, dice el Salmo 133, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en guerras. ¿Dice eso? No, dice en armonía y paz. Y paz. Por eso el título del mensaje. ¿Qué quiere usted vivir? ¿En guerra o en paz? Entonces Santiago es lo que nos dice. Si usted dice, no, yo quiero vivir en paz, entonces Santiago dice, por eso te he dicho, obedece la palabra de Dios. Por eso te dije, opera bajo la sabiduría de Dios y no bajo la sabiduría de los hombres. Porque ¿se acuerdan qué fue lo que dijo acerca de la sabiduría de los hombres? ¿Cuál era el fruto de la sabiduría de los hombres? Dijo, porque cuando hay envidias, rivalidades y confusión, es porque estás operando de acuerdo a la sabiduría humana, la sabiduría puramente terrenal, carnal y diabólica. De esa manera lo pone. Entonces este es el ideal de Dios, que verdaderamente podamos vivir juntos en armonía y paz. No quiere decir que no podamos tener un desacuerdo entre nosotros, porque van a venir, pero que no se pierda la paz. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando una persona está operando bajo la sabiduría humana, que es operando bajo la carne, mi naturaleza pecaminosa, y tengo un desacuerdo con alguna persona, algún hermano, lo que voy a hacer es que esto ya fue una declaración de guerra. Y entonces en esa declaración de guerra empiezo a buscar soldados que me ayuden en esa guerra. No, pues que mira lo que me dijo y mira lo que me hizo. No, pues sí está mal, ¿no? Y ya conseguí un soldado más y ahora otro, y se empiezan a buscar soldados que los apoyen en esa guerra. Y la otra persona al ver eso, pues también empieza a buscar. Y ya cuando menos piensa, ya tienes dos grupitos en guerra en una iglesia. Y todo comienza de esa manera. ¿Por qué? Porque no operamos en base a la sabiduría de Dios. No operamos en base a la espiritualidad, sino a la carnalidad. Y es por eso que Santiago hace esa pregunta, ¿verdad? Dice que pregunta, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Bueno, la respuesta espiritual, ¿verdad? Es esa. Bueno, porque no se obedece la palabra de Dios, porque no se sigue la sabiduría de Dios, porque se opera en base a la carne. Y entonces luego Santiago también explica y dice, y esto es lo que a la vista va a pasar. Y esto es lo que a la vista es la razón por la cual hay pleitos y conflictos y guerras entre ustedes, dice, porque se critican entre ustedes, hablan mal el uno del otro. Por eso él dice, no critiquen y hablen mal el uno del otro, queridos hermanos. Si lo haces, lucharás contra la ley de Dios de amarnos los unos a los otros, declarando que está mal. Pero su trabajo no es decir si esta ley es correcta o incorrecta, sino obedecerla. No importa que te hayan ofendido, no importa lo que haya pasado, tú obedece la palabra de Dios. Entonces tengo que amar a los que me ofenden. Dice el Señor que debes de amar hasta a tus enemigos. ¿No dice eso la palabra de Dios? Ahora, en nuestra lógica humana podemos decir, no, eso no está bien. Por eso aquí es lo que está diciendo Santiago, dice, lucharás contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya te pusiste de juez para juzgar la ley de Dios y decir, eso no está bien, yo lo voy a hacer como yo pienso que debe ser. Entonces, ¿qué quiere decir?
que yo sé más que Dios, tengo más sabiduría que Dios, y por eso yo lo voy a hacer arreglando ese error que Dios cometió. Y yo lo voy a hacer bien. Cuando el Señor dice, no, tú nomás obedéceme, aunque no lo entiendas completamente, aunque no te nazca, aunque no sientas de sentimiento, aunque no te guste, obedéceme. ¿En dónde está la bendición de Dios? ¿En la obediencia o en la desobediencia? En la obediencia, sabemos que ahí está. Por eso es que el Señor nos dice eso, ¿okay? Que no le hagamos la guerra a Dios. Le hacemos la guerra a Dios, le hacemos la guerra a su palabra, pensando que yo tengo una mejor manera, yo tengo un mejor camino de arreglar esta situación. Y entonces Santiago es lo que está diciendo, ¿no? ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Bueno, porque se andan criticando unos a otros, y claro que eso va a provocar un problema, no va a faltar, ¿verdad? Porque cuando uno anda criticando, de manera natural se busca a los chismositos. Y entonces al encontrar a los chismositos, pues ese también va a ir a decirse, mira lo que anda diciendo de ti. Y entonces empiezan las guerras. Por eso es que el Señor nos dice, no critiquen, no se anden criticando. No se anden criticando. Al menos que usted no tenga ningún pecado, tire la primera piedra. Al menos. Pues no, ya las soltó todas, ¿verdad? Ya las soltó todas. Porque en realidad todos estamos así. Pues decir, no critiquen. Y luego en el versículo 12 continúa diciendo, solamente el que hizo la ley puede juzgar con justicia entre nosotros. ¿Sí? Él solo decide salvarnos o destruirnos. Entonces, ¿qué derecho tienes de juzgar o criticar a los demás? ¿Acaso tú eres el juez? Es lo que está diciendo Santiago. ¿Acaso tú eres el juez? ¿El que va a determinar quién va al cielo y quién va al infierno? ¿Tú eres ese juez? ¿Para qué te pones pues a juzgar? Dice, no es tu rol, no es tu ministerio, ese es el de Dios. Déjaselo a Dios. Y lo sabemos, pero no aprendemos. Se sigue la crítica y la crítica y la crítica contra estas personas, y encontramos muchas razones válidas para criticar. No, pues es que yo no lo digo, no, pues es que yo no, dice el Señor, no critiques, déjamelo a mí. Esa crítica es un juicio contra una persona, y a ti no te he dado ese rol de Dios para que tú te sientes y juzgues al prójimo. No lo hagas. ¿Por qué, hermanos? Como les digo, en todas las iglesias había problemas. En las iglesias que tenemos aquí en el Nuevo Testamento había problemas. Por eso también, escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, también había ahí sus problemas. ¿Por qué? Porque como les digo, porque en todas las iglesias siempre ha existido esa combinación, verdaderos creyentes, falsos creyentes, y creyentes también operando en la carne. Entonces, el apóstol Pablo en Gálatas 5:15 les dice, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Es todo. Se termina uno destruyendo unos a otros. ¿Ha sabido usted de iglesias que se han destruido y han tenido que cerrar? Yo como pastor he sabido de muchas, qué es lo que les pasa. Es más, ¿por qué creen que estamos en este edificio? ¿Qué creen que pasó con la iglesia que estaba antes aquí? Eso fue lo que les pasó. Tuvieron división, pleitos, contiendas entre ellos, se dividieron. Los poquitos que quedaron se debilitaron a tal grado que no podían seguir, tuvieron que cerrar. Y lo bueno que hicieron fue buscarnos y decirnos, ¿quieren ustedes tomar lugar de esta propiedad? Pero se necesita tanto dinero.
Y era exactamente la cantidad de dinero que nosotros teníamos, que habíamos estado juntando con actividades y banquetes para construir allá donde estábamos en la avenida 49, porque queríamos construir un edificio nuevo. Y exactamente lo que teníamos juntado era lo que nos pedían para podernos quedar con esta propiedad. Bueno, hicieron algo bueno de lo malo, de la destrucción que traen esta carnalidad. Y así otras iglesias les ha pasado, grandes iglesias. No crean que nomás en las chiquitas pasa eso, en grandes iglesias. Y esa es la advertencia del apóstol Pablo. Les advierto que si ustedes andan practicando eso del chisme y las divisiones entre ustedes, lo único que van a terminar es por destruirse unos a otros y van a terminar con la iglesia local. ¿Les gustaría que eso nos pasara a nosotros aquí? ¿Sí o no? Entonces, ¿con quién debe de comenzar eso? ¿Quiere decir con usted, pastor? ¿Sí? La respuesta a esa pregunta que les hice es: debe de comenzar conmigo. Debe comenzar con Sergio Armijo, y usted también tiene que decir, tiene que comenzar conmigo. Yo no voy a hacer lo que la Biblia dice que no debo hacer, voy a obedecer. Y voy a hacer lo que la Biblia dice que debo hacer. Ser pacientes unos con otros, ser compasivos, tolerantes unos con otros, porque no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos que ser tolerantes, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que perdonarnos unos a otros. Todos los unos a otros que el Señor nos presenta en la Biblia es para que podamos mantener y guardar la armonía, el orden, el amor en la iglesia, pero solamente así. Es por eso, ¿verdad?, que el apóstol Pedro, ¿verdad?, también, como les digo, Santiago ya no lo está diciendo. Pedro, ya vimos que Pablo también. Ahora Pedro, en 1 Pedro 3:8 dice: en fin, todos ustedes deben, se fijan la palabra que está usando, deben, vivir en paz y amarse unos a otros. Póngase de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Miren, hermanos, hay países donde el cristianismo es ilegal, países comunistas, y pues hay iglesias, y es a lo que le llaman the underground church, la iglesia que está bajo tierra, se esconden para poderse reunir, grupitos de verdaderos creyentes. Y algunos de esos grupitos, todo lo que tienen, no tienen una Biblia, tienen un pedacito de una hoja de la Biblia, nomás un pedacito, y de ahí ellos hacen su estudio, oran, comentan, todo basado en eso. Cada vez que se reúnen basado nomás en lo que tienen. ¿Okay? Ahora, vamos a suponer que así estuviéramos nosotros aquí, y que el único pedacito que tuviéramos de la Biblia era este versículo. ¿Creen ustedes que habría pleitos y guerras entre nosotros? Si nomás, todos los domingos, y bueno, todas las veces que nos reuniéramos, reuniones de mujeres, de jóvenes, todo para estudiar eso nomás, para estudiar eso, nomás. ¿Tendríamos guerras, conflictos, chismes, divisiones entre nosotros? Sería muy difícil, ¿verdad? Teniendo nomás eso, en nuestra mente y memorizándolo, porque hasta eso es lo que tienen que hacer. Lo que lleguen ellos a tener, se lo memorizan, porque saben que en cualquier momento les llega, las autoridades les quita todo, pero ya lo tienen en la mente, ya lo memorizaron. Se los podrán quitar el papel, pero ahí lo tienen. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Debemos de vivir de esta manera nosotros. Debemos, es un deber. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Es un deber el ser cristiano. Versículo 9 dice: si alguien les hace algo malo, ¿verdad que alguien les va a hacer algo malo? ¿O les ha hecho algo malo? ¿O les está haciendo algo malo? Eso está seguro. Dice: no hagan ustedes lo mismo. ¿Verdad que la provocación hace que nuestra carne quiera responder, nuestra naturaleza pecaminosa quiera tomar el control de la situación?
cuando bíblicamente quien debe tomar control de cualquier situación debe ser el Espíritu Santo, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, lo que sabemos, es lo que debe tomar control en todos momentos, buenos y malos. ¿Okay? Dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. O sea que nosotros, si respondemos ojo por ojo, diente por diente, si respondemos a la carne con carne, nos perdemos la bendición de Dios. La bendición de Dios va a estar cuando nosotros respondamos como Dios quiere que respondamos. Ahí es cuando Él nos va a recompensar, nos va a bendecir. Yo no sé exactamente cómo, pero Él sabe cómo a cada uno de nosotros. Sabe cómo Él nos tiene que recompensar y nos tiene que bendecir por obedecerlo a Él, por hacer lo que Él dice. Pero la pregunta es, ¿por qué nos hacemos la guerra unos con otros? ¿Verdad? Bueno, Santiago está diciendo aquí que mucha de la razón por la cual nosotros nos hacemos guerras entre nosotros es porque estamos en conflicto o en guerra con nosotros mismos. Tenemos una guerra interior en nosotros mismos. ¿Y acaso no sucede eso? ¿No dice la Escritura eso? Cuando sabemos qué es la voluntad de Dios, cuando sabemos qué es lo correcto hacer, pero queremos hacer lo contrario, no entra un conflicto interno, que esa es la guerra interna que le llamamos entre la carne y el espíritu, entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la que voy a hacer? Entonces, por eso Santiago aquí nos dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y luego responde, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. ¿Y quién es el único que puede dominar nuestra carnalidad? Porque está hablando ahí de nuestra carnalidad. El Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, para que así no llevemos a cabo los frutos de la carne. Es la única manera. Es la única manera. Entonces Santiago está diciendo, está contestando, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y la respuesta es, dice, por su carnalidad. Es por su carnalidad. Es su carnalidad la que los está haciendo que anden de criticones. Es su carnalidad la que los hacen que estén de juiciosos. No es el Espíritu Santo, ¿verdad que no es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer eso? No, es la carne. Y aquí Santiago nos lo está aclarando, ¿verdad? Entonces, hay un conflicto interno en nosotros que nos lleva a tener conflicto con las personas a nuestro alrededor. Nos lleva a eso. Fíjense, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esta situación de permitir que sea nuestra naturaleza humana, pecaminosa, caída, la carne, que sea la que opere, controle. Dice ahí en Romanos 8:5, dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. ¿Se fijan ustedes dónde va a estar nuestro enfoque? Si yo estoy dejando que mi naturaleza pecaminosa sea la que tome el control de la situación, entonces me voy a enfocar carnalmente. Y es por eso que todas las excusas que sacamos no son en base a la sabiduría de Dios, no son en base a la verdad bíblica de Dios. Principalmente son en base a la sabiduría de los hombres de la sociedad, que es excusable ante ellos. Si se los presento, van a decir, sí, pues ¿qué tiene? No, pues te robó, te pegó, te insultó, te hizo, sí, ¿cómo que no? Te van a dar cuerda. Pero Dios nos dice que cuidado, porque luego dice, en el versículo 7 dice, las intenciones de la carne
llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que nunca nosotros nos engañemos creyendo que puedo caminar por los caminos de Dios en la carne, que puedo seguir a Dios en la carne, que puedo obedecer a Dios en la carne. Dice la Biblia aquí que no, dice, es imposible, dice. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no quiere obedecer la palabra de Dios. La carne quiere obedecerlo a usted, sus deseos egoístas, sus planes, sus intenciones. Eso es lo que quiere obedecer. Porque fíjense, dice, ni tampoco pueden. Aunque quisiera, no puede la carne. Aunque quisiera, no va a poder. Va a tener que ser en el poder del Espíritu Santo únicamente. ¿Okay? Y luego dice el versículo 8, además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vez más. Y es lo que Santiago nos está advirtiendo, está diciendo, ¿dónde está pues la obediencia a su palabra? ¿Dónde está pues la sabiduría de Dios en sus vidas? Si hay pleitos y guerras entre ustedes, están dejando que la carne los controle, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede uno decir que estoy bien con Dios cuando estoy viviendo en la carne? Bíblicamente, ¿habrá tal cosa? ¿Podré estar agradando a Dios? No, porque dice la Biblia que la carne le agrada a uno mismo nada más, no a Dios. Está uno centrado en sí mismo, no en Dios. Su vida no es cristocéntrica, sino es egocéntrica. Es lo que es. Y es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, fíjense, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, lo que también Pablo nos está diciendo aquí, lo mismo que Santiago dice, miren, si una persona 100% opera en base a la carne, ese es su estilo de vida, operar en la carne, dice, esa persona no es un verdadero creyente y lo único que puede esperar es muerte. Y aquí sabemos qué clase de muerte está hablando, ¿verdad? El infierno, la muerte eterna. Dice, mientras que la persona que vive en el Espíritu, lo único que puede experimentar es vida. Que dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida abundante y también vida eterna. ¿Okay? Entonces dice, es lo que pueden esperar. Ahora, aun cuando un verdadero creyente, no quiere decir que va a operar en el Espíritu 100% perfectamente, pero va a ser el mayor deseo que tiene un verdadero creyente de verdaderamente vivir en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios. Y cuando llego a no vivir en el Espíritu, que me doy cuenta que lo que hice fue en la carne, me duele, me puede, me arrepiento, le pido a Dios que me perdone, me limpie. Hay una diferencia grande entre el que opera como estilo de vida en la carne al que opera en el Espíritu con conflicto con la carne. Entonces es algo que tenemos que entender, porque fíjense, el apóstol Pablo, ¿verdad? Meditando y considerando los conflictos que había en la iglesia de Corinto, porque ustedes saben que era la iglesia más conflictiva de todas, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Tenían toda clase de conflictos ahí. Pues le preocupaba al apóstol Pablo y estoy seguro que él meditaba, lloraba, ¿verdad? Cómo poder ayudar a la iglesia en los conflictos. De tal manera que Dios le dio un entendimiento que dijo, nunca lo había visto de esta manera, porque Dios le dio ese entendimiento de cómo ver algo positivo de las divisiones en una iglesia, de los conflictos entre los hermanos. Le hizo ver un beneficio. ¿Pudiera usted ver un beneficio de una división y conflicto aquí en la iglesia entre los hermanos? ¿Pudiera usted ver algún beneficio? Ahí les dejo la tarea, pero no se las voy a decir.
Fíjense lo que Pablo descubrió. ¿Qué beneficio había? Dice Pablo, ahí en 1 Corintios 11, 19 dice, he aceptado el hecho de que las divisiones a veces son útiles e incluso necesarias para que aquellos que son auténticos y los falsos puedan ser reconocidos. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, así se va a ver claro quién es el trigo y quién es la cizaña. Así se va a ver claro quién es un verdadero cristiano, quién no es un verdadero cristiano. Según cómo manejó esa situación, lo determinará. Entonces, algo que él vio. Por eso, como les digo, el Señor Jesucristo, ya que hemos estado viendo que dice que no tomemos nosotros el lugar de jueces, dice, no, ustedes no se pongan a juzgar, Dios es el que al final de cuentas va a juzgar. Porque se imaginan, sería correcto, ¿creen ustedes que sería correcto que yo empezara ahorita a decir, mire, este es trigo y usted cizaña, este es trigo, cizaña, cizaña? ¿Sería correcto que yo hiciera eso? ¿Verdad que estaría tomando el lugar de Dios? Me estaría juzgando, entonces nadie lo tiene que hacer. Ahorita olvídese si le entró la tentación de decir, ya entendí, ¿verdad? No, eso no es lo correcto, ¿verdad? Ponernos a juzgar. Porque miren lo que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a esto. Dice, mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. ¿Se fijan? El cielo y el infierno. Uno a un lugar, otro a otro lugar. En la presencia de Dios, separado de la presencia de Dios. Pero eso se lo tenemos que dejar al Señor. Eso no es para nosotros de hacerlo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando hay ese conflicto interno entre nosotros mismos, ¿verdad? Por estar dejando que la carne opere en nosotros, esto es lo mismo, esto es lo que va a pasar, dice, y cuando piden, Santiago 4:3 dice, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones egoístas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona está pidiéndole a Dios y Dios no le contesta? Por esta razón. ¿No creen que se frustre con Dios esa persona? Sí, y por eso encontramos muchas personas frustradas con Dios. Porque pues no, yo no creo, yo por eso ni oro, ¿para qué? Dios nunca contesta. Pues no será por esto. ¿No será por esto? ¿Por qué, hermanos? Porque la vida egoísta y la oración egoísta siempre van a conducir al conflicto. Todo lo que es de la carne, lo único que va a cosechar es carne, dice la Biblia. ¿Okay? Si hay guerra en el interior, habrá guerra en el exterior. Es lo que va a pasar. Va a salir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el enojo contra Dios eventualmente se derrama y lo descargamos con el pueblo de Dios. La persona que anda frustrada con Dios, enojada con Dios, al rato, y así pasa. Es por eso que Santiago mismo en el capítulo 1 habla de personas que están en la iglesia y están peleándole el mensaje al predicador. Ahí adentro de ellos están peleándose. ¿Por qué? Porque traen un conflicto interno. Traen un conflicto con Dios, traen un conflicto interno, y entonces lo que está diciendo, lo están peleando, alegando. Y luego pues lo descargan con otras personas. Es por eso, ¿verdad?, que las personas que están en guerra consigo mismas debido a sus deseos egoístas son personas infelices. ¿Qué de usted? ¿Cómo está usted viviendo? ¿Obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está usted operando bajo la sabiduría de Dios? ¿Está usted operando bajo el poder del Espíritu Santo? ¿O es nada más un oidor olvidadizo de la palabra de Dios y usted
vive de acuerdo a la sabiduría personal, propia, humana, de la sociedad. Y en vez de que sea la palabra de Dios, sus principios, sus valores, su ética, su moral, la que controle su vida, que eso es el Espíritu Santo, ¿qué es? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas claramente, Señor, en cuanto a qué es tu voluntad y nos haces ver exactamente cómo estamos nosotros y si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a tu santa y bendita y perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a que seamos honestos con nosotros mismos, porque a ti no te podemos engañar. Y ayúdanos, Padre Celestial, a que verdaderamente podamos arreglar cuentas contigo. Gracias porque tú nos prometes que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, que en esta hora nosotros hagamos eso y verdaderamente confesemos nuestro pecado, lo reconozcamos, no lo excusemos para nada, sino que así como tú lo ves, así lo veamos, así como tú lo condenas, nosotros lo condenamos, para que poder recibir la limpieza tuya, Señor, para poder ser purificados de toda maldad, para que quede nuestra conciencia limpia y podamos con esa libertad con la que tú, Señor, nos ofreces en Cristo Jesús, por tu gracia y por tu misericordia y por tu perdón, podamos nosotros arreglar nuestras relaciones contigo y con el prójimo que tengamos que arreglar. Te lo pedimos porque queremos honrarte, queremos representarte correctamente y traer honra y gloria a ti. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.